¿Buscas un altavoz que te evite cargar subwoofers para un sonido profundo y potente? No es tu culpa, los fabricantes te quieren inducir a comprar más bajos para oírse potente. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional con más de 158,000 suscriptores y 28 millones de vistas. Y te voy a enseñar un altavoz como siempre lo soñaste, para hacer temblar las paredes y usar una orquesta completa sin complicaciones con todos los settings y ajustes de un sonido top. Comenzamos. Sé que en algún momento de la vida nosotros hemos querido un altavoz donde no tengamos que cargar con bajos a la hora de hacer una fiesta. O nos vamos antaño cuando JBL era buena o otras marcas donde nos ofrecían altavoces de 15 pulgadas muy potentes y que nos solucionaban la mayoría de problemas a la hora de crear música. O usted de pronto ha tenido acá en Colombia la serie Beta 3 y quiere un altavoz que suene más duro y más clarito. Pues le tengo la solución. En el día de hoy voy a presentar el HK Audio Linear 5 Mark II 115 FA como una alternativa espectacular para esto que le acabo de proponer. Este altavoz es la evolución de un modelo anterior que era el Linear 5 115 FA. Ya este trae novedades como las siguientes. Es un poquito más pequeño, 3 kilos más liviano y trae un procesador para que usted haga lo que quiera para que el sonido mejore o usted lo haga a su gusto. Esta caja me parece, en mi opinión, muy bien hecha. En la parte frontal encontramos una reja supremamente bien construida. Tiene un espesor de 2 milímetros, lo cual es lo mejor que yo haya visto en este rango de precios. Es una caja que está construida aquí en la parte de arriba, estas dos tapas con contrachapado de abedul y acá los laterales con MDF. En esta parte no varió con respecto a la serie anterior, pero sí se ve muy robusta. El acabado de pintura me parece espectacular, me parece muy bien hecho, es un acrílico muy bien pintada, muy al estilo de D&B Audio-Technik o otras marcas de alta gama de Alemania. Una pintura muy resistente, se ve que puede aguantar bastantes golpes. Tenemos varios puntos de anclaje con el fin de colgar este altavoz. Si usted es un pastor de iglesia, pues te puede funcionar perfectamente bien. Esta caja como principal función es para el frente, para sonido para el público o refuerzo lateral. No te sirve como monitor de piso, no tiene los ángulos para acostarse. Así que la caja es trapezoidal, no es cuadrada, es trapezoidal. Más ancha adelante y estrecha atrás. Tiene medidas de alto 71 centímetros aproximadamente, de profundo 45 y su ancho son de 45 centímetros, así que la caja es grande. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo. Somos Sonido Bestial. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. La caja, como la podemos apreciar, es un altavoz de 15 pulgadas. Dentro de su interior podemos encontrar un altavoz con un imán gigantesco, con una bobina de 3 pulgadas. No es muy bueno en elevar presiones sonoras muy altas, pero sí una calidad de sonido espectacular. Y el driver de altas frecuencias también es un Celestion de 1.75 pulgadas con diafragma de PEL y las salidas de 1 pulgada. La combinación de estos dos elementos se hace un corte a 1.6 kHz, lo cual me parece normal dentro de rango de precios. Algo que sí me parece extraordinario es la separación de los componentes de agudos y de graves. Tienen una pendiente muy grande y esto permite que cada componente reciba la mayor potencia. Todo esto gracias al procesador de los filtros FIR, que corregimos todos los problemas que tengan las cajas. Y esto permite una entrega de potencia más eficiente a cada uno de los componentes sin que se rompan. El amplificador que contamos acá es de 1200 watts, 600 RMS, es bastante fuerte. Esta caja llega a los 138 decibeles a 1 metro, con mediciones reales que se han hecho en HK Audio con ruido rosa, con un factor de cresta de 12 decibeles, o sea que es bastante. La caja es pesada, 30.5 kilos, así que si usted está acostumbrado a levantar una Beta 3, esta caja le va a ser familiar y le va a dar esa misma psicología de que a más peso, más potencia. Aquí podemos ver las dimensiones en contrachapado de abedul, esta tapa superior. Aquí está la delimitación de contrachapado de abedul con el MDF. Observamos esto en la parte superior de la caja, no tenemos ningún punto de anclaje. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo encontramos exactamente lo mismo, un pedazo de reja asomado por acá y una asa de transporte multigrip. Podemos agarrarla de 4 maneras diferentes y en la parte trasera encontramos entonces la boya de la corona, que es el módulo de la amplificación autoamplificado y sobre todo sello de calidad en alto relieve hecho en Alemania. Nos encontramos el multigrip del lado izquierdo, nuevamente esta tapa, recordarle que es hecha en contrachapado de abedul y los costados en MDF. Me gusta mucho este contramarcado de HK Audio y tenemos acá las asas de transporte, bastante cómodas de utilizar, hecho en Alemania. Lo que le quiero mostrar a usted a continuación es que tenemos lo mismo de siempre. De aquí usted puede percibir lo grande que es esta caja. 4 patas
para que usted lo apoye sobre el suelo, que ya he explicado que sirve para usted enfocar mejor el sonido hacia el público de acuerdo a las necesidades del evento. Encontramos aquí un punto de anclaje para que usted, como pastor de la iglesia, cuelgue bien sabroso y pueda tener mejor audio los feligreses. Acá nos encontramos otro espectacular punto de anclaje para que lo aproveche también, al igual que aquí en su lado izquierdo. Así que aquí está la placa trasera, la vamos a enseñar a continuación. Vamos a hablar en este momento acerca de la placa trasera. Tenemos un switch de encendido y apagado. Esperaba una calidad mejor, pero se siente muy regular, muy mediocre. Pero igual cumple su función perfectamente. Una entrada de corriente en V-Lock, que acá tiene un seguro para evitar que se salga accidentalmente. 100, 240 voltios, algo que estaba esperando con ansias, ya que la serie anterior tenía problemas de voltaje y ya con 100, 240 tendremos una fuente de alimentación mucho más fiable. El consumo es realmente bajo, 1 amperio o 1 octavo de potencia. Este octavo de potencia es cuando usted está poniendo música a todo volumen, así que el consumo es bastante económico, así que va a ser bastante fácil poder controlar el consumo de varias cajas de esas conectadas. Estamos apreciando la parte trasera de la caja con sus logos y todo lo que tiene que ver con sus referencias. Tenemos aquí a continuación una entrada en combo XLR TRS con sello de calidad Neutrik. Podemos entrar con línea de 6.5 milímetros y un XLR. Una salida exactamente igual a como entra, no hay ninguna modificación. La perilla de ganancia, bastante fácil de utilizar. Este es el volumen general del equipo. En 0 decibeles, HK Audio sugiere ponerlo acá a las 3 de la tarde como máximo. La caja, como lo podemos apreciar, tiene como principal conexión, o la primera, una entrada de red. Esto nos permite conectar el software propietario de la serie Linear 5 Mark II para tener 10 tipos de ecualización, retardo, inversión de fase, entre otras funciones, que nos permite tener un sonido como lo quisiéramos, sin necesidad de un procesador adicional. Yo esto honestamente lo recomiendo para lugares donde todavía se esté manejando consolas análogas y no se tenga un procesador, ya que todas estas funciones las podemos encontrar en cualquier consola digital. Tenemos la selección de modos, muy al estilo de la tendencia que se ha manejado, donde tenemos la respuesta plana, rehace en bajos, corte de graves, perfecto para conectarlo con el subwoofer de 18 pulgadas, y en el preset número 4 es el que escojamos de forma remota. Tenemos aquí en la parte superior un bombillo. Cuando está encendido de color azul, quiere decir que está encendido el altavoz, está activo. Acá tenemos el switch para encender el autoapagado, que después de determinado tiempo se va a apagar totalmente con el fin de ahorrar energía eléctrica. Este permanecerá en estado de reposo y consumirá 0 watts con el fin de que sea mucho más eficiente el consumo de energía. Aquí podemos programar desde el software cómo vamos a sacar la señal. Diferente a este que la saque tal cual como entra, aquí la señal le podemos dar la forma que queramos con el fin de lograr un sistema de procesamiento completo, exactamente como un DBX o cualquier otro procesador conocido. Podemos ecualizar, podemos poner retardo, inversión de fase, lo que queramos. Esto es muy útil para conectar otros altavoces que no tengan DSP o ecualización. Como podemos apreciar, esta caja presenta un volumen imponente. Hará que tus fiestas DJ o cualquiera de los eventos que hagas para el público se nota mucho respeto y una presencia imponente de este altavoz. El diseño está supremamente bien cuidado y los acabados de pintura simplemente son excelentes. Es importante aclarar que de esta serie FA Linear 5 Mark II hay de 15 y aquí tenemos la de 12 pulgadas. Bueno, en la parte lateral podemos apreciar, en la parte lateral podemos apreciar una asa de transporte típica de HK Audio, multiángulo.